Buenas noches a todos y todas, la gente que nos sigue aquí en Instagram. Estamos estrenando los streamings con nuestros conversatorios. Hablemos de esto, que en el 2019 empezamos con mucho entusiasmo y muchas ganas de pues, colaborar un poco a la conversación sobre emprendimiento cultural y artístico en el país, ¿verdad? En un momento ahorita tan complicado para el sector, yo creo que era justo y necesario volver a conversar con la gente que, pues de alguna u otra manera estamos sosteniendo proyectos, ¿verdad? Artísticos y culturales de diferente tipo. Y pues nada, estamos aquí enlazando a nuestros queridísimos Nelly Juárez y Aren Vargas del proyecto Nelly por Aren. Y pues nada, primero quisiera que se presenten, que nos saluden, que digan buenas noches para que estemos confirmados de que las cámaras están enlazadas, de que nos estamos viendo todos. Así que, pues, quien quiera. Nelly, ¿cómo estás? Muy bien, para asegurarse de que no estás hablando solo, entonces. Correcto, que en efecto, que ustedes existen y están al otro lado. Sí, gracias por la invitación. A nosotros nos encantan estos espacios donde es posible hablar no solo del proyecto, sino, ¿verdad?, del movimiento cultural en Costa Rica, de lo que está sucediendo, de qué hay detrás de lo que hacemos. Entonces, estamos contentos de estar acá. Somos un dúo que nos dedicamos a rescatar la tradición desde lo moderno, por así decirlo. Pero bueno, somos un emprendimiento básicamente cultural. Así que es un placer hablar de estos temas. Muchísimas gracias, Nelly. Bienvenida. Bueno, y Aren ya ahí se iba a presentar, perdón, Aren, adelante. No, tranquilo. Un gusto de verdad de estar acá. Vieras el miedo que me daban a mí estas cosas al principio de la pandemia. Ahora, vieras hasta que estaba emocionado, así yo, uy, qué tanis, para hablar paja un rato, porque realmente, pucha, cómo hace falta. Y no, pues demasiadas gracias por la invitación y démosle. Excelente, sí, hace mucha falta. Yo creo que es de las cosas que nosotros hemos detectado en Arquetipo. Bueno, nosotros somos, ¿verdad? Básicamente un emprendimiento en artes escénicas, en audiovisual y también en formación artística, pero paralelamente en el desarrollo de nuestro emprendimiento nos hemos dado cuenta de que el conectar con la comunidad de emprendedores es de las cosas que hacen los emprendedores de las otras áreas. O sea, la gente de tecnología está constantemente reuniéndose, la gente de emprendimiento social, y por qué no lo hacemos en cultura. Yo creo que es una de las cosas que este espacio pretende habilitar, ¿no? Y claramente lo hicimos en el 2019, tuvimos muchos resultados muy positivos, mucha gente se acercó. De ahí nacieron muchas cosas, tanto proyectos nuestros como cosas de incidencia política que a lo largo del tiempo se ha sostenido. Y pues eso, es un poco como, ¿verdad? Se llama el networking o, ¿verdad? Trabajo en red, un poco lo que me parece importantísimo rescatar en estas épocas y usar la tecnología. Y por eso, bueno, me encanta estar estrenando los Instagram Live de Arquetipo con ustedes. Así que bienvenidos y una vez más, muchísimas gracias. Solo para que pues lo vayamos conversando y entendiendo, tenemos pues eso, un poquito menos de una hora, que es lo que nos permite, ¿verdad?, Instagram transmitir. Y en esta hora, o un poquito menos, quisiera como abordar la perspectiva de emprendimiento cultural y entender un poco, en el caso de ustedes, ¿verdad?, de Nelly Poraren, qué es el emprendimiento, cómo entienden esa palabra, y además entender la propuesta artística. Creo que esas son las dos cosas que en el entorno de los emprendedores de cultura siempre tenemos presente. O sea, cómo estamos desarrollando nuestro arte, por un lado, pero también cómo estamos desarrollando una propuesta que sea sostenible, que entienda la dimensión económica de lo que estamos haciendo, y pues eso, la conversación creo que va a girar en esas dos grandes áreas de temas. Y pues eso, para ir empezando quizás por lo artístico, que es a veces lo más entusiasmante, ¿verdad? Reconocernos como artistas y hablar un poco en esos términos. Pues yo quisiera preguntarles primero que nada, ¿cómo definirían ustedes Nelly Poraren y cuál es su propuesta artística? Así que quien quiera echarse al agua será bienvenido con una respuesta y ahí la vamos complementando. Sí, tal vez yo pueda empezar. Creo que
hasta el día de hoy sigo aprendiendo exactamente qué es un emprendimiento, porque es algo, bueno, estos últimos 5 años, porque ya el proyecto lleva 5 años, ¿verdad? Así fue algo nuevo para mí en un principio. Entonces es efectivamente una propuesta artística independiente, diría yo, ¿verdad? Que busca autosostenerse y donde tenemos completo control artístico de lo que estamos haciendo, pero también administrativo, lo cual hemos tenido que aprender a fuerza. Pero nuestra propuesta artística se definiría como un dúo, ¿verdad?, de multiinstrumentistas costarricenses que buscan, nosotros quisimos ponerle como esta frase bonita, ¿verdad?, que queremos mantener o rescatar, mantener viva la memoria cultural costarricense. ¿Y qué queremos decir con eso? Queremos dar una identidad o poner nuestro granito de arena en la identidad musical de Costa Rica. ¿Cómo? Usando nuestras influencias, nuestros orígenes, nuestras tradiciones, de dónde venimos, lo que hemos aprendido. Todo esto lo hemos puesto en esta olla que se llama Nelly por Aren para sacar una propuesta original, pero también que se deriva de lo tradicional, específicamente de la provincia de Guanacaste, que son las raíces de donde yo vengo. Maravilloso. Y bueno, no sé si Aren quisiera complementar algo, porque lo primero es eso, entender la propuesta artística y con esto vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, la dimensión de negocio o económica o de sostenibilidad que pueda tener, ¿verdad?, el proyecto. Pero no sé si Aren le quiere complementar con algo sobre la propuesta artística de ustedes. No, aquí un poco reflexionando con lo que vos decías, realmente yo como músico, como artista, hasta ahora entiendo qué es meterme en un enredo de estos, en un emprendimiento. O sea, uno realmente, cuando se mete en esto, uno piensa en música, uno piensa en arte. Yo no lo pensaba del otro lado nunca jamás, o sea, no veía la necesidad y por eso pasan las cosas que pasan, ¿verdad? Pero poco a poco uno va aprendiendo y realmente uno tiene que agarrar estas cosas muchísimo más en serio y no ponernos nada más como del lado de ser artistas, sino comprender un montón de cosas de las que por lo menos yo desconocía. Nunca me las enseñaron, voy ahí aprendiendo conforme pasa el tiempo. Pues sí, así es, ¿no? Yo creo que el emprendimiento en general se trata de eso, ¿no? De ir aprendiendo en el camino, de ir topándose con obstáculos, ver cómo uno se los brinca, cómo se tira por debajo, cómo le da la vuelta. Y pues eso es de lo que se trata de emprender, ¿verdad? La actitud emprendedora es, creo yo, una cosa que los artistas tienen innata, la mayoría de los artistas, es decir, tratar de resolver problemas, echarse al agua, ir hacia adelante, seguir con la ilusión, mantenerse, tener la famosa resiliencia, ¿verdad? Como artistas eso es algo que creo que tenemos en el ADN y cuando entendemos que los emprendedores viven en eso también, ¿verdad? Las personas que están tratando de montar su pyme, su pequeño negocio, su proyecto de subsistencia, encontramos que es lo mismo, de alguna manera, sí, ¿verdad? Lo que hace el artista constantemente. Y quizás por eso, a ver, la palabra emprendimiento a veces es como muy ajena y hay gente que se resiste a ella, pero en realidad, si la analizamos, es lo que hacen los artistas, emprender constantemente desde lo artístico y pues la idea es cada vez entender mejor cómo hacerlo con mayor eficacia o eficiencia, me parece. Ahora, me gustaría leer algo que dice el Spotify de ustedes, que de una vez, pues vayan buscando a Lenny por Arendt en el Spotify. Tal vez si los mismos Nelly o Arendt pueden ahí comentar en el Instagram, poner ahí algunos links o cómo los encuentran en Spotify. Cómo se escribe Nelly por Arendt, ¿verdad? Es Nelly X Arendt, ahí sí nos ayudan, porque es que yo ahorita no puedo leer comentarios lastimosamente del Instagram ni conversar con ustedes ahí. Pero les leo lo que dice el Spotify. Nelly Juárez y Arendt Vargas, ambos músicos profesionales y multiinstrumentistas, se dedican a crear música actual que resalta la tradición, que emociona con su simpleza y diversidad y atrevimiento, ampliando así el lenguaje autóctono costarricense. Su último álbum, Cantos de Provincia, el cual recibió un reconocimiento especial en los premios ACAM 2020,
Incluye adaptaciones modernas de composiciones de del folclorista guanacasteco Sacramento Villegas, arregladas con instrumentos electroacústicos y elementos tradicionales, revivando así la memoria cultural costarricense a través de sonidos modernos y frescos. Pregunta de rigor, ¿quién es Sacramento Villegas entonces? Porque pues aquí la influencia es clara y patente, ¿verdad? Sí, Sacramento Villegas es mi abuelo materno. Él murió ya hace un poco más de 20 años. Él nació en Filadelfia, Guanacaste, procreó alrededor de 15 hijos. Estaba casado con Amalia Villegas, perdón, Amalia Grijalva. Y él era compositor, instrumentista, director de banda, profesor de música. Laboró por mucho tiempo tanto en Filadelfia como en Liberia. Liberia fue su último hogar y fue ahí donde él vivió y creo que tal vez vivió la parte tal vez más importante de su carrera, podría decirlo, pero aparte de eso, creo que vivió en todas las provincias del país trabajando en lo que fuera, desde golfito ahí, haciendo no sé qué, en la banda de Alajuela, estuvo por todo lado. Pero él es un personaje, una persona muy importante en la provincia, como compositor y como docente, como director de la banda, de lo que es hoy en día la banda de conciertos de Guanacaste. Y es él el que nos inspiró, de hecho, a hacer una propuesta, a hacer un emprendimiento artístico. Él fue la inspiración, porque Aren no conocía el trabajo de mi abuelo hasta que yo le canté una canción en la sala de su casa. Y él me dijo, wow, ¿cómo es que nadie conoce esto? Y para mí era muy, muy normal, digamos, cantar una canción con él porque su legado siempre ha estado en mi familia. Siempre hemos cantado sus canciones, pero en ese momento me di cuenta, sí, mira, realmente solo la gente de la provincia o que lo conocía conoce estas canciones, pero no la gente fuera de ahí. Entonces, ¿verdad? Como que se prendió esa chispa entre los dos de decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo con esta música? No consideramos apropiado simplemente emular lo que ya había sido hecho, ¿verdad? Hacerlo de manera tradicional, sino que dijimos, ¿por qué no le ponemos algo nuevo, algo diferente, algo nuestro, algo que mantenga la esencia de esas canciones, pero que se escuche diferente? Y ahí empieza nuestra ruta de descubrimiento. Muy interesante, porque yo creo que esto es de lo que es fácil de identificar, en el sentido de que dónde está la propuesta de valor, que es lo que un emprendimiento siempre se pregunta. Y aquí tenemos un caso concretísimo, ¿verdad? De que la propuesta es la identidad musical, incluso la historia familiar, el impacto de una personalidad en un espacio, en una historia concreta, ¿verdad? Y el folclore, de alguna manera, también como punto de partida. Y claramente el proyecto de ustedes parte de ahí, pero propone cosas, ¿verdad? Nuevas, como bien decís, Nelly, y aporta otras visiones sobre esa herencia, ¿verdad? Entonces, ahora, te quisiera preguntar a Aren, ¿qué ve él o cómo definiría esa otra parte? Ya creo que Nelly nos define y nos cuenta un poco del origen, ¿no? Entonces, lo que le ponemos adicional, el segundo ingrediente, que es esta propuesta, digamos, sonora, ¿verdad? Distinta, que tiene sonidos muy particulares, mezclas muy únicas, ¿cómo llegan a esa otra parte? ¿Cómo ocurre esa mezcla o esa fusión, Aren? Bueno, pienso que mucho de lo que nosotros hacemos, o más bien todo, son puras influencias de música que nos encanta, ya sea de acá o de otros lugares. Entonces, eso nos lo traemos para el proyecto y lo combinamos muy, ¿cómo se dice? Muy pensado, muy a propósito con el folclore de Guanacaste, y no solo con el abuelo de Nelly, también por ejemplo, un tío por ahí que nos regaló una canción bellísima. Pero es eso, yo pienso que son influencias y también un ingrediente como muy diferente. Como solo somos dos personas, tenemos que ver cómo hacemos para funcionar de una manera pues atractiva y con solo dos gatos tocando.
Entonces, eso ya de por sí ya lo hace, siento que muy diferente, porque no es lo mismo siempre estar viendo un bajo, una batería y una guitarra y un cantante, que es lo que siempre uno está viendo muy normalmente, a que llegue una cornista y un percusionista a tocar a veces ni siquiera sus instrumentos. Entonces, por ahí yo creo que es lo interesante. Bueno, aclaremos eso, ¿verdad? ¿Cuáles son sus especialidades? Y realmente son multi-instrumentistas, ¿verdad? Como dice ahí el perfil de ustedes en Spotify. ¿Cómo han encontrado esos instrumentos, esas mezclas? Yo no sé, me imagino que es como ser como un chef, ¿no? Uno va como probando ingredientes y haciendo experimentos a ver qué aparece, pero no sé, cuéntenme ustedes, ¿cómo es que llegaron a descubrir qué instrumentos, qué sonidos, cómo trabajarlos? Eso me parece muy interesante. Claro, yo creo que la vida lo va guiando a uno, además de que uno como artista pues es curioso y se pone como a travesear, porque de carrera yo soy graduada en corno francés, entonces para mí mi mundo era la orquesta, la banda sinfónica, la música clásica, lo cual todo me ha servido para este proyecto en específico, pero este proyecto no tiene nada que ver con esa faceta, ¿verdad? Que cultivé por tantos años. Sin embargo, estaba en mí, ¿verdad? El cantar, la herencia que traía de mi familia de estar cantando siempre, el tocar la guitarra, el aprender, el ser autodidacta, aprendiendo la guitarra, cómo acompañarme para poder cantar, el piano o el teclado, ¿verdad? En mis clases de piano en la universidad con las que sufrí, todo va sumando, va sumando. Y cuando uno empieza a ver que se empieza como a quitarle el miedo de que realmente, mira, yo puedo hacer estas cosas, ¿por qué no, verdad? Porque solo me voy a encasillar en ser cornista. Se abre como un nuevo mundo y es como todo emocionante para mí. Y a partir de ahí, ¿verdad? Empezar a, a a descubrir los instrumentos autóctonos como el quijongo guanacasteco, toda la gama de percusión que Aren toca, ¿verdad? Que él les puede hablar más de eso. Para mí es maravilloso poder experimentar con esas cosas. Y como dice Aren, solamente 2 personas, entonces, ¿cómo podemos sacarle todo el provecho a pocos elementos para causar un impacto en la música que estamos creando? Bueno, Aren, te mandaron la pregunta, yo creo que esa es la que viene. ¿Cómo es ese tema de la percusión? Porque realmente cuando ustedes escuchan la música de ellos, uno escucha una percusión tan original, unos sonidos que yo no sé qué estoy escuchando, pero que es algo muy interesante, crea unas atmósferas, unas texturas. ¿Cómo es ese trabajo de percusionista y tu propuesta desde ahí? Yo creo que adrede también es algo que desde el principio intenté hacerlo diferente, ¿verdad? No solamente porque sea diferente, sino por ese mismo, eso que nos decía Nelly de andar buscando, ¿verdad? Que uno siempre es muy curioso. Eh, y por ejemplo, en este trayecto me topé con un señor que hace instrumentos maravillosos, que él es colombiano, pero tiene muchísimos años de vivir acá en Costa Rica, se llama don Arturo Baptista. Él tiene una marca de percusión, que él es un luthier de instrumentos de percusión y hace instrumentos, o sea, pero aparte que son bellísimos estéticamente, suenan delicioso. Entonces, yo desde el principio me quise apropiar de eso, ¿verdad? Y tal vez por eso es que decís que a veces ni sabes qué estás tocando. Y yo tampoco sabía ni que existían esos instrumentos. Y de hecho es porque él mismo los inventa. De hecho, hasta patentó uno, que es invento de él. Entonces, ¿cómo uno no va a aprovecharse de eso, verdad? Teniendo la oportunidad de tener instrumentos tan maravillosos hechos acá, ¿cómo uno no va a tocarlos? ¿Cómo uno siempre se quiere hacer, digamos, el mismo set que todo el mundo usa? De no sé, como que aburridillo. Y también un tinte que le damos es un poquito como jugar con los elementos, obviamente acústicos como estos instrumentos, pero también electrónicos. Entonces eso también siento que llama bastante la atención y a mí me encanta, obviamente, tener ese recurso. Y qué interesante esto que contás de los instrumentos, porque realmente, ¿verdad? En jerga de emprendimiento uno diría, es innovación, en el sentido de que son nuevos instrumentos, es una creación original, ¿verdad? De un luthier, no sé si aplica el concepto aquí, ¿verdad? De creador de instrumentos, pero
O sea, la música es no solo la propuesta que ustedes llevan, sino el instrumento como algo original, único, no trabajado de esa forma. No sé si me equivoco, Aaron. No, por supuesto. Es un vacilón, por ejemplo, en las tarimas. Siempre que estamos armando Nelly y yo, y los instrumentos de percusión llaman mucho la atención. No solo estéticamente, sino que cuando uno los toca, los mismos sonidistas que todas las semanas pasan haciendo sonido, ¿verdad? Y viendo un montón de músicos, les llama la atención y siempre se acercan y ¿qué demonios está tocando? ¿Qué es esa vara? ¿Cómo se llama? Eso es un elemento para mí muy, o sea, me siento como muy responsable también de intentar hacer lo mejor que se pueda con algo, no sé, tan valioso enfrente mío. Maravilloso, maravilloso. Ahora, para seguir ahondando sobre el tema artístico, que insisto, es parte de la conversación, porque vuelvo sobre la idea, lo que uno tiene como emprendedor son sus ideas, valga la redundancia, y la propuesta artística es la idea, esa es, digamos, si queremos usar igual, términos concretos, es la propiedad intelectual que uno produce, ¿verdad? Cómo producen sus ideas, cómo ensayan, cómo investigan musicalmente. Entonces, si yo les preguntara cómo es el día típico o el ensayo típico o el proceso típico, que bueno, en las artes lo típico a veces no existe, pero cómo sería la búsqueda y la creación musical que ustedes emprenden, cómo, si tuvieran que describir ese proceso, ¿cómo es? Tal vez Nelly, que le toca, aquí vamos turnándolo. Vamos en círculo. Es un taller, es como un taller de artesanía, es como un taller de trabajado en madera, es un taller básicamente donde empezamos con, ¿verdad? Alguien trae una idea, una melodía, una canción, un elemento, y empezamos primero a deconstruirlo para volverlo a construir en nuestros primeros días mozos. Suena viejilla. Nos metíamos intensamente en ese proceso, realmente éramos vecinos, entonces nos quedaba muy fácil reunirnos y el entusiasmo además, ¿verdad? De estar descubriendo estas canciones de mi abuelo. Entonces al principio fue fácil en ese sentido, las canciones ya estaban hechas y lo que hacíamos era arreglos. Entonces, mira cuál va a ser, ¿verdad? Desde cuál va a ser la velocidad y el tempo, hasta cuáles van a ser los elementos que va a ser la guitarra. Las melodías generalmente las dejábamos intactas, pero ¿qué queremos que sea ¿verdad? Que exprese esta canción, cómo queremos que la gente se sienta y la escuche. Y entonces es un taller realmente, es meter ideas, algunas servían, muchas fueron desechadas, muchas a veces a la primera ya no salía, ¿verdad? Y luego viene la música original, donde nuevamente, mira, tengo esta idea, tengo este groove, tengo estos acordes, tengo esta melodía, ¿qué le hacemos a eso? Entonces, para nosotros es un diálogo constante. Ahora, ¿y específicamente alguna pieza que vos podrías decirnos siguió más o menos este proceso o que nos podrás dar como alguna anécdota de cómo fue que llegaron a producirla, cómo ocurrieron las ideas? Es decir, vuelvo a lo mismo de que la cabeza del artista es muy única y cada proceso y cada proyecto es muy particular, pero yo creo que siempre es interesante como indagar en eso, ¿no? ¿Cómo fue en específico una canción tal vez o un álbum de los que ustedes han hecho? Sí, Bueno, ajá, perdón, dale. no, yo nada más quiero como rescatar que al principio amigos compositores, amigos músicos, cuando vieron esto que estábamos haciendo, que estaban haciendo por culpa de nosotros dos, se interesaron, les gustó y nos obsequiaron a veces, ¿cómo se llama? Composiciones de ellos. Entonces, esto mismo que hicimos con el abuelo de Nelly, con las canciones de él, lo hicimos con composiciones de ellos. Entonces, creo que eso es súper valioso también, que nos hayan apoyado de esa manera, nuestros amiguitos. Uh-huh. Bueno, el trabajo con los colegas. Sí, dale, Nelly, dale. Uh-huh. Sí, tal vez para la pregunta que estabas apuntando, ¿verdad? Así nos acordamos de un ejemplo específico. Hay muchos, pero tal vez nunca se me va a olvidar la primera pieza que hicimos, que se llama Me lo dijo el río. Me lo dijo el río es una composición musical de Sacramento Villegas, pero es letra de Lía Bonilla, que es una folclorista santacruceña.
y es un bolero, es un bolero. Y entonces en ese tiempo estábamos jugando con el iPad y en el GarageBand, ¿verdad? Los soniditos de percusión que tiene el iPad, no sé si, bueno, Aren de fijo se acuerda, ¿verdad? Entonces era un bombo por aquí, un redoblante por allá, un hi-hat por aquí, ¿verdad? Como todo lo mínimo. Y entonces empezar a hacerle ahí un ritmo completamente diferente. Y después era, bueno, ¿qué hago con la guitarra, verdad? Y era como un rasgueo y un bajo. O sea, todo como muy mínimo, muy así. Y era probando, probando, probando. Esa fue la primera pieza que dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Como que en ese momento del artista que uno como que se sale de lo que hizo y lo puede ver objetivamente y dice, es un Frankenstein. No, no, o sea, es algo vivo, ¿verdad? Es algo que tiene vida por sí solo. Y fue ahí donde quisimos seguir esa ruta de, esto es posible. Muy bien, no, no, súper interesante. Prueba y error constante, pero yo creo que conectarse a una esencia es como parte de la clave, me parece, si no me equivoco, en el sentido de por lo menos tener una visión o un objetivo artístico que yo quiero jugar, explorar, y desde ahí se va armando la propuesta, o me equivoco. Siento que para nosotros fue muy fácil porque no todos tenemos a Walter Ferguson de abuelo, por ejemplo. Y en este caso Nelly lo tenía, solo que se llamaba diferente. Entonces comenzar con, con algo construido ya y tan lindo y tan valioso, y realmente fue como, o es súper fácil, no sé. Sí, pero bueno, genial que lo dijiste porque esa era mi siguiente pregunta, o sea, ver el tema de esa joya, ¿verdad? Diamante en bruto, que es el punto de partida para su propuesta, pero devolviéndome a eso, el impacto de explorar esta música, de ver esta tradición, de ver este folclore, ¿qué les ha dejado acercarse a la cultura y a la historia de Guanacaste, a estas coplas, etcétera? ¿Qué han descubierto trabajando con este diamante en bruto? O sea, tanto a nivel personal como a nivel de propuesta o de respuesta del público. ¿Qué han descubierto en relacionarse con esa parte del país? Wow. Yo la verdad he descubierto mucho, incluso personalmente, ¿verdad? A no dar por sentado, no sé, mi historia y de dónde vengo. La verdad es que hasta ahora, por haber estado involucrada, como te decía, tanto en la música clásica, no era que no lo tenía en cuenta, pero no lo tenía en cuenta como un impulsor artístico para lo que yo hacía. Entonces fue como ver hacia adentro y decir, es realmente valioso, mi herencia es valiosa, mi herencia merece que sea recordada, ¿verdad? Y que sea retomada por las nuevas generaciones, en este caso yo, y espero que las que vengan también. Fue también como un cambio filosófico hasta de vida y de cómo apreciar lo que se hace en Costa Rica, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de esto, de primero, para poder crear hacia afuera, es bueno primero ver hacia adentro y valorar esas cosas que ya están, en lugar de tratar de estar imitando lo que está afuera, que no está mal, y es mucho, mucho de lo que hemos hecho. Pero lo bonito es que esto se haya originado desde algo que está adentro de nuestro propio país, que vos agarras un carro, te vas a Guanacaste, ¿verdad? Y estás ahí en 3, 4 horas y podés sentir, podés vivir, podés respirar lo que esa música, lo que escuchamos en esas melodías y en esa música. Mi abuelo hablaba del río Tempisque, mi abuelo hablaba del barrio, de jugar fútbol en la cancha, de qué sé yo, ¿verdad? De cosas tan comunes para nosotros, que por ser tan comunes, a veces perdemos el poder apreciarlas y toda la belleza que eso conlleva. Y entonces, sí, para mí ha sido todo un redescubrimiento incluso hacia adentro mío de mi familia y mi herencia familiar. Me ha provocado hablar más de preguntarle más historias a mi abuela, ¿verdad? Sobre mi abuelo y cómo era la vida de ellos cuando, ¿verdad? Cuando mi abuelo vivía, mantenía 15 chiquitos de la música, cosas así. Para mí ha sido un viaje hermosísimo, lo sigue siendo. Wow, hermoso, hermoso. Y la gente, ¿cómo reacciona? Sobre todo la gente de Guanacaste, porque hay una relación, me parece, ¿verdad? Histórica de la música, de tu familia,
¿Cómo ha sido, digamos, la recepción en Guanacaste por un lado y ya en el resto del país o internacionalmente? Voy a dejar a Nelly en esta. me, le doy el turno. Ok, ok. Sí, ha sido, para la gente que lo conoce, ha sido muy nostálgico. Y tuvimos una racha en que en cada concierto nos encontrábamos siempre a alguien que decía, Don Sacramento fue mi profesor de música. Claro, Don Mento, yo trabajé con Don Mento en no sé dónde, ¿verdad? Entonces, la gente como que aprecia mucho, esa persona se mantiene viva, que se mantenga viva a través de su obra y de una nueva generación, ¿verdad? De su legado, también de familia. En cuanto al cambio, ¿verdad? Porque no suena la música como él la escribió originalmente, ha sido también muy positivo, como que a la gente más bien le ha agradado y ha dicho, mira, qué interesante, qué manera de mantener viva esa música, pero poniéndole un estilo propio. Lo han apreciado, gracias a Dios, mi familia ha apoyado 100%. Yo creo que casi todos nuestros fans, como todo emprendimiento, es mitad de la familia, si no más. Así es, así es. Y los amigos, claro. Los primeros apoyos, ¿verdad? El primer apoyo siempre son la familia, los amigos y la gente que no sabe, pero que se arriesga, que también es maravillosa, ¿verdad? Y de ahí se construye la base de seguidores, claramente, sí. Ahora, para terminar con Nelly, que le estamos dando, Nelly, fuertemente las preguntas, pero hay una que a mí en particular me llama mucho la atención, escuché una de las canciones en francés. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que me topo con una canción en francés? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque usted vos Dime. tocas corno francés y habla francés, ¿verdad? Es eso. Por ahí viene la conexión, claro. Sí, que hace una guanacasteca cantando en francés. Bueno, eso fue una decisión artística nuestra. Yo me gradué del Liceo Franco Costarricense, entonces mi segunda lengua es el francés. Lo he perdido un poco porque después hice mis estudios en inglés, en Estados Unidos, pero el francés es una lengua tan musical, ¿verdad? Tan sonora y era tan apropiada para la música que estábamos haciendo, porque Mon Ambition es una canción original de Aren y mía, letra de Aren. Entonces estábamos, ¿verdad? Como replanteándonos los elementos musicales y en eso, ¿verdad? Me puse yo a acomodar la letra con tratar de encontrarle una melodía. Y yo creo que fue Aren el que me dijo, hey, ¿por qué no lo intentamos en francés? O no sé si yo le dije, ya ni me acuerdo, pero dijimos, bueno, sí, ¿por qué no? Veamos a ver cómo suena. Inmediatamente, yo creo que pudimos haber dicho cualquier cosa con esa letra que ya sonaba mejor, solo por ser en francés, porque de verdad que tiene una cadencia, ese idioma, es como el portugués, tiene una cadencia maravillosa. Y dada la facilidad que tenía de yo poder cantarla en francés y todo, dijimos, bueno, sí, echémonos al agua. Muy bien, muy bien. Bueno, la canción, por favor, el nombre para que la busquen la gente otra vez es Mon Ambition. No sé si lo estoy diciendo bien. Mi Correcto. ambición. Mi ambición, Mon Ambition. Merci beaucoup. Bueno, ahí la pueden buscar. O no sé si Nelly tal vez la puede subir en los comentarios. Lastimosamente no puedo estar leyéndolos, me encantaría, pero más bien gracias a la gente que nos está siguiendo y que está compartiendo ahí un poco el tiempo con nosotros. Hubo un comentario mucho antes de Emanuel Fallas que dice que en nuestro país la mayoría de espacios de formación artística omiten la gestión de proyectos y eso es completamente cierto. Bueno, Emanuel, sí, Emanuel de cercano a nosotros, Arquetipo, gracias por estar ahí pegado y vamos a entrar a eso porque ya llevamos media hora hablando, aunque no parezca. Y pues eso, hay que entrarle al tema del emprendimiento, me parece también un poquitito. Pero antes de eso, para cerrar, Aren, una pregunta también así como de trabajo en equipo. ¿Cómo resuelven las diferencias artísticas en este dúo? ¿Cómo hacen para trabajar cuando hay, ¿verdad?, visiones distintas? Verás qué complicado, con sangre. A morir, sí, a morir. Sí, ¿verdad? Como somos 50 y 50, ¿verdad? Es difícil. Casi metemos a un tercero o a una tercera. Pero no. Comunicándose. ¿Qué le pareció esa palabra en Nelly Juárez? No, hablando, yo. Y por suerte, siento yo que
Nelly tiene un montón de cosas distintas a las mías, pero a la vez tiene un montón de gustos parecidos. Entonces, eso que tiene distinto, yo lo he como aprendido ¿cómo se llama? A apreciar, cosa que no lo hacía tal vez antes. Digamos, como por ejemplo algunos géneros de música que no era fan y ahora lo soy. Y pues con las cosas obviamente que tenemos en común es muchísimo más fácil ponernos de acuerdo. Pero, no, yo creo que no ha sido para nada. Es que como es muy sencillo con dos personas, siento yo, realmente, y con dos amigos, o sea, todavía mucho más. Y con un objetivo en común, que yo creo que también eso es de lo que marca la diferencia, ¿verdad? Porque realmente el tema de conformación de equipos de trabajo en el mundo artístico es todo un asunto, ¿verdad? Cuesta mucho encontrar con quién hacer junta, me parece, porque a veces sí hay que compartir, y tal vez eso, mucha historia personal juntos o amistades, o por lo menos diría yo eso, una búsqueda artística en común. Entonces lo menciono y lo pregunto porque creo que eso es uno de los temas que muchas veces se invisibiliza en las discusiones sobre emprendimiento, ¿verdad? Los equipos de trabajo y cómo son las personas que están apostándole. Y yo creo que reconocer eso, ¿no? Que hay que compartir una visión, en este caso artística, es parte de la clave. No sé si me equivoco y piensan Sí, similar. yo creo que eso que estás diciendo así da en el clavo, el tener una visión conjunta. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay una diferencia, donde es como un matrimonio esto, donde cuando hay una diferencia donde ninguno quiere, ¿verdad? Donde tal vez ninguno quiere ceder porque quiere lo que quiere, ¿verdad? Artísticamente, el objetivo común hace que uno sea humilde y ceda y diga, bueno, está bien, voy a dejarlo ir por bien del emprendimiento para que esto camine, porque es que es más importante que el emprendimiento camine a que yo tenga la razón, ¿verdad? Al final de cuentas hay que, o sea, hay que pensar así, de otra manera se cae y uno ha experimentado proyectos en los que eso ha sucedido y sabe que no llega a ningún lado. Entonces ha sido para mí una gran bendición, diría yo, que entre Aren y yo, a pesar de las diferencias, también y las cosas comunes que tengamos, sigamos caminando. Bueno, esa frase está como para una camiseta. Yo creo que me la voy a robar. O sea, la de hay que superar las diferencias para que sobreviva el proyecto. Algo así dijiste, porque vale más el proyecto que tener la razón. Eso, vale más el proyecto que tener la razón. Bueno, me lo voy a tatuar yo también, ¿verdad? Lección personal. Vamos a hacer una canción ahí, todo un eslogan ahí. Hagamos camisetas, ganamos más Por haciendo favor. camisetas que con los discos. Bueno, eso se llama diversificar la línea de productos. Bueno, estamos hablando de emprendimiento hoy, buenísimo. Ahora sí, entremos al tema que nos tiene también reunidos. Era muy importante para mí eso, entenderlos como artistas y hablar un poco desde ese lugar. Pero ahora sí quisiera comentarle al otro asunto, ¿no? El tema que a veces no hablamos. Y por eso se llama Hablemos de esto, porque es como sacar a la luz los temas que como dice Nelly, cuando los matrimonios están en un punto delicado, tenemos que hablar de eso. Entonces, sí, hay que hablar del tema económico y el tema de producción y de gestión. A ver, necesariamente yo creo que cuando estamos hablando de emprendimiento cultural hay que hablar de la audiencia, del público, de la gente que aprecia nuestro trabajo, compra un tiquete para ver un concierto, compra un disco, compra una camiseta con la marca o con los materiales promocionales que uno está haciendo. Y mi pregunta es esa, ustedes en este camino que han tenido con el proyecto, ¿qué han encontrado de sus públicos? ¿Cómo son y cómo han encontrado que es la mejor manera de relacionarse con ellos? ¿Y por dónde? Tal vez es como estas tres preguntas. ¿Cómo son sus públicos? ¿Cómo se relacionan con ellos? ¿Y en qué canales utilizan para mantener esa comunicación abierta? Ese es el constante reto, yo pienso, pero a nosotros creo que nos ha ayudado mucho la narrativa y es algo que, por cierto, donde nosotros compartimos juntos en el curso del Centro Cultural de España en Costa Rica sobre emprendimientos culturales es algo que ¿verdad? Que nos incitaban mucho, que nos alentaban mucho a tener una narrativa. Y como nosotros ya traíamos esta narrativa de las raíces, la tradición, Guanacaste, mi abuelo, todo esto, realmente pienso que ese ha sido un punto de encuentro muy importante con nuestro público, ¿verdad? No es simplemente
otros dos músicos que tratan de vender su música. No, ¿verdad? Nos ha ayudado no, hay una historia detrás de esto, ¿verdad? Hay una historia emotiva, o sea, hay algo importante más allá de simplemente venderte una canción. Si tenemos una visión, un propósito, un objetivo, una razón de ser. Entonces, ese para mí creo que ha sido el punto de encuentro. También el hecho de que sea algo diferente, obviamente, ¿verdad? La innovación, la bendita innovación, de que seamos dos personas, de que seamos minimalistas, de los pocos elementos, ¿verdad? Eso nos ha ayudado, ha sido un punto de encuentro muy bonito. No sé, Aren, ¿qué pensamos? No, me encanta que, o sea, que todo está muy positivo, digamos, y eso es una belleza, porque realmente siento que el proyecto ha caminado un montón, pero esto que hablas, digamos, también lo estaba pensando ahorita, y no sé por qué estoy hablando de esto, pero como de la parte negativa, ¿verdad? Por ser algo diferente, por ser algo extraño, ¿verdad? La gente a veces como que lo escucha uno con mucha cautela y como que tal vez si no se sabe tal vez todas estas historias que estamos contando, no somos tan efectivos como para agarrarlos, ¿verdad? Y eso tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Y es lo que creo que más nos cuesta, porque yo entiendo como las personas, ¿verdad? Lo que hablamos ahora, la familia, los amigos, la gente que se siente identificada como los guanacastecos, pero realmente como que entrarle a la otra gente es lo que estamos aprendiendo a ver cómo hacemos. Maravilloso. ¿Y qué creen? A ver, ensayemos respuestas. ¿Cómo le llegamos a esa gente? Porque lo dijeron, me parece como muy claramente, la narrativa, la historia, el contar el cuento, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué creen? ¿Cómo solucionamos este problema si tuviéramos que hacerlo entre los tres? Wow, y es que estamos en un mundo, ¿verdad? Donde ya no hay tanto tiempo, así como de, mira, te voy a contar, no, ¿verdad? Está un swipe away de que la gente lo pase y simplemente no lo quiere escuchar. Es un reto, es un reto. Yo creo que ayer hablábamos en otra entrevista de esto, de las redes, del tener, ¿cómo lo llamaría yo? Embajadores. ¿Eh? O sea, solamente así podemos llegar a círculos a los que yo no voy a tener acceso en mis redes sociales, porque además ya están hechas, ¿verdad? Para que sean solamente mi burbujita. Si logramos que un grupo de gente sean como embajadores de nuestro trabajo para que lo compartan, para que en sus redes esto se multiplique, pienso que esa es una manera, más fácil decirlo que hacerlo, pero es la verdad. Y hay que llegar a personas claves, obviamente personas dentro de nuestro nicho, pero más bien agarrar a una persona que no necesariamente, ¿verdad? Que diga, mira, yo nunca habría escuchado esta música, ¿verdad? A menos de que vos me convencieras de que lo hiciera. Voy a decirle a mis amigos, a mi vecino, como decía Aren, cuando la gente venga a mi casa le voy a poner esa canción y, ¿verdad? Puede ser, eso es una idea. No, yo otra que les tengo, bueno, un poco, este espacio es para eso, o sea, para hacer ese tipo de salirnos de burbujas y conocer las redes de otros colegas y hacer que el trabajo circule también, ¿verdad? Hacia otros lados, hacia otras disciplinas, de otras personas, pero el audiovisual, yo creo que es una cosa que ustedes lo están detectando y lo están usando, ¿verdad? Contar la historia a través de narración audiovisual y yo creo que esa parte tiene un poder muy fuerte, hacer ese storytelling, como dicen, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? Si la acompañamos de imágenes a esta música, se termina de desarrollar mucho el concepto, me parece, conocer la pampa guanacasteca, los instrumentos, ¿verdad? El paisaje, todo eso, uno que es costarricense lo puede fácilmente hacer el match, pero gente que no tiene esa referencia, ¿verdad? Creo que la imagen juega un papel muy importante para la música en general, ¿verdad? Y ahí se los dejo, ¿verdad? Como inquietud y como idea, porque creo que ustedes incluso lo están haciendo. ¿Cómo les ha ido con ese trabajo, con el audiovisual? Bueno, creo que desde el principio hemos tenido mucho cuidado con eso porque apreciamos demasiado la gente que hace esto bien, siento. Y yo, por ejemplo, ahora con esta situación pandémica, o sea, aproveché
para aprender un montón de cosillas, ¿verdad? De hecho, ahora que estábamos hablando de un curso de fotografía y toda la cuestión, dime, estoy volviendo loco aquí tomando fotos y haciendo videos, aprendiendo, pero bueno, espero no, ya nos estamos apropiando de eso para mostrarlo, digamos, en el proyecto. Y bueno, yo he aprendido tanates por culpa de este proyecto, eh, cosas que nunca jamás me imaginé que iba a hacer, como por ejemplo estos trabajos audiovisuales. Maravilloso, sí, y es parte de eso, ¿no? Uno ir adquiriendo esas otras habilidades o rodeándose de gente que le pueda colaborar para resolver, creo que es parte de la clave también de cómo manejarlo. Y entonces, ¿dónde los encuentra la gente ustedes? ¿Cuáles son los canales que ustedes utilizan con más frecuencia, que más les funcionan? ¿Qué será el YouTube, el Spotify, el concierto? Un poco por ahí, ¿qué nos pueden contar para un proyecto como este? ¿Qué canal sirve o es más efectivo? Bueno, en efectividad no sé, pero sí hemos hecho la tarea. Bueno, no, en efectividad, sí sé. Sí hemos hecho la tarea de estar en todo lo que se pueda. Entonces, por ejemplo, que la música esté en todas las plataformas. Entonces, hemos usado servicios como CD Baby, por ejemplo, para poner un disco o un single, y ese mismo servicio te lo lleva a todas las plataformas o las más, por lo menos, grandes, llámese Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, todo. Entonces, en todo lado tenemos un perfil que por lo menos la gente, si ponen Nelly Poraren, tenga algo que encontrar. Y creo que desde un principio dijimos, eso tiene que ser así, porque es que no tiene sentido, ¿verdad? Escúchenme, pero que sea difícil llegar a escucharnos. Entonces, también hay servicios gratis, obviamente, si uno no tiene el dinero para hacerlo como Bandcamp, pero sí hay que esforzarse más en hacer que la gente se acerque a plataformas que tal vez usualmente no usa tanto. Entonces, nos hemos dado a la tarea de que la música esté en todas las plataformas, de tener un canal de YouTube, Nelly Poraren, ¿verdad? De tener cosas interesantes audiovisualmente que dar. Creo que en redes sociales el Instagram es lo que, bueno, nuestro público de Instagram y de Facebook es completamente distinto, pero estamos presentes en las dos, ¿verdad? El Facebook es la familia, ¿verdad? Los de 40 para arriba, todas mis tías, pero es muy bonito porque ellos comparten tan fácilmente y generosamente que yo sé que mucha gente en Guanacaste me ha conocido a mí ¿verdad? Por todas mis tías y tíos compartiendo mis cosas con la gente de Liberia. Pero Instagram también tenemos mucho cuidado como de alimentar, sin embargo, el alcance y esas cosas, pucha, sigue siendo un reto, ¿verdad? Que si publicidad, que no publicidad, que a qué hora postear, o sea, eso ha sido un aprendizaje también de prueba y de error. No sé, Aren, ¿qué pensás? De no, que se abra el TikTok ahorita, Nelly. Bueno, y ya he visto varias charlas que hablan de la importancia del TikTok y estoy, ¿verdad? Pero bueno. sí, definitivamente, bueno, entender cómo funciona cada plataforma, cuáles son sus audiencias, sus dinámicas, es un aprendizaje en sí mismo. Pues los artistas tenemos de alguna manera que pasar por ahí o bien buscar la asesoría de alguien que nos ayude. Yo creo que es lo que nos toca. Pero bueno, ir hablándolo porque, a ver, ¿cuál sería en este momento su plataforma estrella? ¿Dónde creen que los recibe más gente, por lo menos desde el lugar así cuantitativo, ¿verdad? Spotify, o está muy repartido, no sé. No lo sé, realmente. En cuanto a plataforma musical, decís de escucha. Sí, Escucha bueno, yo diría que... es decir, ¿dónde está la mayor cantidad de gente escuchándolos o recibiendo su propuesta? O sea, sea eso, audiovisual o sonora, nada más. Sí, yo diría que Spotify y YouTube. Ok, ok. Sí, Cuando curioso. le ponemos cariño, porque la verdad es que a veces, ¿verdad? No, pero es que ese es el reto, precisamente. O sea, y esto le pasa a todos los emprendedores. O sea, los emprendedores o se concentran en hacer su obra, sea la que sea, su producto, su servicio, o se concentran en mercadear. Y hacer ese equilibrio es muy, muy complicado. Y realmente la cantidad de horas que uno tiene que dedicar a promocionar el trabajo puede ser abrumadora. Y es ahí donde uno dice, wow, ¿cómo resolvemos eso?
creo que se resuelve desde muchos lugares, como les digo, o sea, buscando acompañamiento, asesoría, ayuda, pero también haciendo cosas en donde, ¿verdad? Le demos cada vez más valor a ese público que cada vez nos sigue más, ¿verdad? Fidelizar, digamos, fidelizar a esas audiencias puede ser más efectivo muchas veces que es tratar de expandirse tanto y tan fuertemente, ¿verdad? Digo, son preguntas que me hago y creo que todos nos hacemos en este entorno, porque es algo de lo que uno tiene que ir midiendo. Y solo eso, solo probando uno se va dando cuenta, ¿verdad? De por dónde están los balazos, como dice. Exacto. Pero vean, para ir terminando, yo quisiera como pues cerrar, porque ya casi se nos va la hora, con dos preguntas muy pues del momento, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema de la pandemia y con el tema de las personas que están pensando en emprender. Entonces, se las planteo las dos preguntas de una vez, si las quieren contestar al mismo tiempo o no. Y es eso, o sea, cómo ustedes como proyecto han lidiado en este año y medio de pandemia, ¿verdad? Cómo les ha afectado y qué más bien les ha permitido cambiar o repensar. Y por otro lado, ¿qué consejo le darían a alguna persona que está ya ahora sí pensando articular su proyecto y darle forma como artista para darle sostenibilidad, que sea una fuente de ingresos, etc.? Les dejo las dos grandes preguntas. ¿Quieres empezar, Aren? No, porque están muy difíciles. Puede ser solo una, puede ser solo una. No, por ejemplo, o sea, esto a mí, o sea, en lo personal, digamos, esta pandemia, si lo veo del lado positivo, me ha enseñado muchísimas cosas. Como les decía ahora, estoy haciendo un montón de cosas que siempre quise hacer, que no podía hacer porque tengo más tiempo, ¿verdad? Entonces eso ha sido algo muy positivo. Casi lo estoy viendo aquí a Nelly riéndose, pero está atrasado la cosa, entonces. Bueno, Nelly. Ya me perdí por dónde iba, pero si lo veo de ese lado, ha sido positivo. A nosotros realmente como proyecto nos ha ido bien, no podemos quejarnos de nada porque hemos hecho cosas sin planear, como por ejemplo tocar en el Museo Nacional y de ese concierto en vivo nos salió un disco en vivo que no lo planeamos, simplemente fue algo tan bonito y salió tan bonito que se convirtió en un disco. Tocamos en el Teatro Nacional y todo eso surgió del trabajo que veníamos haciendo, ¿verdad? Obviamente no fue solo, pero han pasado cosas muy bonitas, pienso que con esto de la pandemia. Lamentablemente, obvio, no ha sido lo mismo para los colegas, para nuestros amigos, para un montón de emprendimientos culturales que hay, porque esto fue un camión que nos agarró a todos, ¿verdad? Y un montón de tierra que nos tiró encima, a muchos, y ha sido durísimo. Y a nosotros como proyecto no lo hemos podido sostener porque tenemos nuestros trabajos que no tienen nada que ver con este emprendimiento, entonces hemos podido como mantenerlo. Entonces, bueno, eso ha sido algo creo que importante. ¿Y qué más, Nelly? Respóndame esa segunda, por favor. A ver, la segunda, exacto, sí, le quedó la segunda pregunta. Yo las junté las dos, ya ni sé cuál era la primera o la segunda. Para mí son como procesos, yo he pasado como por procesos de duelo. Es como pasar por un proceso de duelo, ¿verdad? Desde decir, cálmese, hay vida fuera de este emprendimiento y esto no es tan importante, hasta volver a motivarme y decir, tengo muchas ideas y ahora me pone los pies en la tierra y me dice, no, no sea loca, ¿verdad? Hasta también lo opuesto, yo decir, bueno, no, la verdad es que para qué hacer nada, bueno, no sé, esto ya soy yo, ¿verdad? Artística y personalmente. Pero sí creo que me ha hecho replantearme o confirmar que estoy haciendo lo que estoy haciendo con este emprendimiento, y creo que ambos, desde un lugar de libertad, porque queremos hacerlo, ¿verdad? No es una obligación. Sí hay cosas más importantes en la vida que esto. Si algún día lo dejamos de hacer, todo bien, tranquilidad, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Entonces yo lo que he hecho es seguir alimentando como, ok, por lo menos herramientas, ¿verdad? Herramientas. Escucho charlas, ¿verdad? Sigo viendo qué está pasando en la música. Hubo una conferencia de la TAM, Latinoamérica, muy interesante, la verdad, de oír expositores, ¿verdad? Grandes
artistas y discográficas y discutiendo lo mismo que estamos discutiendo nosotros aquí, de lo micro, eso sí, a lo macro, ellos, ¿verdad? Con todo su público, pero tienen los mismos problemas, que si uso TikTok, que la audiencia, que cómo llegarle, que entonces todos estamos como en el mismo bote al fin de cuentas. Creo que es el espíritu emprendedor, ahí es donde se pone a prueba, ¿verdad? Voy a seguir con esto y voy a seguir alimentando este camino, o simplemente me doy la vuelta y hago algo, y hago otra cosa que me guste, ¿verdad? Entonces, por lo menos creo que a mí me ha dado como esa confirmación de querer hacerlo desde un punto de partida de libertad. Quiero hacer esto porque me gusta, quiero hacerlo lo mejor que pueda, lo haré hasta donde pueda, ¿verdad? Y lo haremos bien. Entonces, así han surgido nuestras ideas últimamente, ¿verdad? ¿Qué aplicamos para esto? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Colaboramos con La Voz de Guanacaste, que hagamos algo en el museo. Entonces, han sido ideas bonitas que ya no vemos tan imposibles de lograr, porque sabemos, ok, si lo queremos hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y vamos para adelante. Bueno, Nelly, qué mejor manera de terminar la conversación que con eso. Yo la verdad es como Nelly para presidenta no sé, de algún sindicato de músicos o de yo también. Sí, van los dos en la planilla, muy bien. No, porque emprender con método, eso es un poco lo que estás diciendo, ¿verdad? Y el espíritu emprendedor, pucha, eso es lo que nos da el alimento, ¿verdad? Para poder continuar. Y me quedo con esa lección que estás diciendo, ¿verdad? De que hay más vida más allá del emprendimiento. Creo que a los artistas nos cuesta muchísimo darnos cuenta que a veces los hijos no caminan, por más que uno quiera hacerlos caminar, y también tener esa sabiduría en su momento de saber abandonar o desapegarse es también muy importante. De verdad, muchísimas gracias, Nelly y Aren. Yo nada más dejo un anuncio para la gente que nos sigue antes de que nos despidamos. Estamos en Arquetipo muy interesados con este tema. Vamos a seguir haciendo conversatorios en las próximas 2 semanas, y les vamos a invitar a una actividad formativa sobre este asunto. Así que si están interesados en esto, asómense la próxima semana. El próximo lunes tenemos un nuevo conversatorio. Les vamos a estar anunciando con quién. Y ese día vamos a estar anunciando también pues, lo que viene a nivel de formación desde Arquetipo. Así que nada, muchísimas gracias, Nelly, Aren. Les dejo ahí un espacio para sus últimas palabras, por lo menos de hoy. Pues, un gusto, de verdad, un placer, lindísimo verte. Y no, gracias por el espacio y riquísimo conversar estas cosillas. Maravilloso. Sí. Me encanta, yo me hago presidenta de mi propia asociación, no importa, aunque sea solo yo. No, Nelly, gracias por... ¿Vos dónde estás? No hemos dicho, estás fuera del país, estás en Texas. Sí, estoy en Texas, estoy en Dallas sacando otra maestría, la inquietud, pero aquí seguimos para adelante, aún a distancia se puede seguir un emprendimiento para que vean. Gracias por el espacio, nos encanta hablar de estos temas, ojalá la gente se acerque más a gente que abarca estas cosas como Arquetipo, me parece excelente iniciativa y nada, y síganos, Nelly por Aren. Nelly Poraren, por ahí quedó me parece el link, lo pusieron, ¿verdad? En los comentarios. Como les dije, hoy yo estaba sin poder comentar por escrito, pero igual los encuentran en Spotify, YouTube, Nelly X Aren. Síganos, por favor, y se van a dar cuenta de qué locura de música producen. Así que yo estoy fascinado de haber trabajado esta tarde con ustedes, esta charlita. Y ojalá nos veamos en la próxima y pues sigamos adelante como se puede y como se debe en el mundo del emprendimiento. Buenas noches, muchísimas gracias a todos. Nos vemos de hoy el lunes a las 7:30 de la noche.